Práctica 2. Velocidad de reacción. Para la elaboración de estos experimentos, utilizaremos como reactivos el ácido acético, también conocido como vinagre, agua y pastillas efervescentes. Como medidas, utilizaremos una tapa de medicamento graduada de 10 mililitros para el ácido acético y un frasco con una línea para el agua. En estos primeros experimentos, veremos los factores que afectan la velocidad de reacción. Experimento 1. Superficie de contacto. En este primer experimento, usaremos dos vasos con una medida de agua por una de vinagre en cada vaso. En el del lado izquierdo, agregamos una pastilla pulverizada y del lado derecho una pastilla completa. Observemos que la pastilla pulverizada reacciona más rápidamente, disminuyendo su tiempo de reacción, ya que la superficie de contacto es mayor al de la pastilla completa. En la parte inferior vemos una simulación de la rapidez con la que ocurre la reacción. Del lado izquierdo, las moléculas se mueven más rápidamente, mientras que del lado derecho, la energía cinética de las moléculas es menor. Experimento 2. Concentración. En este segundo experimento usaremos dos vasos con una medida de agua en cada vaso y del vinagre usaremos una medida en el vaso derecho y dos en el vaso izquierdo. En ambos vasos agregamos una pastilla completa. Observemos que la velocidad de reacción es mayor en el vaso donde usamos dos medidas de vinagre, ya que la concentración de este es mayor comparada con la del vaso del lado derecho donde se usó una medida de vinagre. Al aumentar la concentración de ácido acético, aumenta la probabilidad de choques efectivos, por lo que aumenta la velocidad de reacción y disminuye el tiempo de reacción de la pastilla efervescente en el lado izquierdo. En la parte inferior, vemos una simulación de la rapidez con la que ocurre la reacción. En el lado izquierdo, al existir más moléculas de ácido acético, la conversión de los reactivos a productos es más rápida, mientras del lado derecho, la probabilidad de choques efectivos entre las moléculas es menor. Experimento 3. Temperatura. En este tercer experimento usaremos tres vasos con una medida de agua a diferente temperatura. A la izquierda tenemos agua caliente, en medio agua a temperatura ambiente y a la derecha agua fría. En los tres vasos agregamos una pastilla completa. Observemos que la velocidad de reacción aumenta conforme aumentamos la temperatura del agua, siendo la del mayor tiempo de reacción el vaso del lado derecho, que contiene el agua fría. Esto ocurre porque la temperatura está relacionada con la energía cinética de los reactivos. Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética y por lo tanto aumenta la probabilidad de choques efectivos. En la parte inferior vemos una simulación de la rapidez con la que ocurre la reacción. En los tres vasos, recordando que a la derecha tenemos agua fría y a la izquierda agua caliente. En el vaso del lado derecho aún se aprecia un trozo de pastilla efervescente.
Experimento 4. Naturaleza de los reactivos. En este cuarto experimento utilizaremos dos vasos. Del lado derecho usaremos una medida de agua y del lado izquierdo la misma cantidad de ácido acético. En ambos casos agregaremos media pastilla. En este ejemplo podemos observar que desde el inicio de la reacción el vaso que contiene ácido acético presenta una mayor velocidad de reacción que la del agua debido a la naturaleza de los reactivos, en este caso por el tipo de reacción de neutralización de la pastilla antiácida con el ácido acético, mientras que con el agua la naturaleza de los reactivos hace más lenta la reacción comparada con la del ácido acético. Experimento 5. Velocidad de reacción en la cocina. La cocción de alimentos que ocurre en la cocina involucra diferentes reacciones químicas que modifican los olores, sabores y textura de los alimentos para poder tener como resultado final platillos deliciosos como un rico pozole con maíz y carnes suaves, aptas para el consumo humano. Y así como en el laboratorio de química las reacciones químicas se realizan en los matraces, tubos de ensayo o vasos de precipitados, en la cocina usamos las cacerolas, sartenes u ollas de presión, también conocida como olla express. Trasladándonos a nuestra cocina, nos preguntamos, ¿has observado alguna vez las ollas que existen en tu cocina? ¿Has observado la forma en que se cuece la carne en tu casa? Mientras algunos usan ollas tradicionales, otras personas usan las famosas olla express, argumentando que la carne se cuece más rápido. Pero, ¿es esto cierto? ¿La olla es un factor que afecta la velocidad de reacción? ¿O es otro factor el que origina este aumento de la velocidad? Observemos este primer video del proceso de fabricación de una olla de presión, que nos dará indicios de por qué es y si es efectivamente lo que ayuda a acelerar el proceso de cocción. Las ollas a presión modernas disponen de tecnología nueva para sus tapas y de medidas de seguridad para que sigan en primera línea del departamento de cocina. Una olla a presión nace de un disco de acero inoxidable. Un baño en lubricante ayudará en el proceso de moldeado, en el que una prensa empuja el disco contra una matriz con forma de olla. Ese disco plano ya es una bonita olla redonda. A continuación, este punzón hace unas pestañas en el borde. Estas pestañas encajarán con las de la tapa de la olla a presión, para que no se suelte a pesar de la presión del vapor. Después, se sumergen unos discos de aluminio en una mezcla líquida de aluminio y silicona para darles un baño uniforme. Mientras el disco todavía está húmedo, se coloca en la parte inferior de la olla. Después, un disco de acero inoxidable encima. Una mesa giratoria la lleva hasta un elemento que está a 610 grados centígrados. El intenso calor activa la solución de aluminio y silicona para fundir los discos en la parte inferior. Después pasa un tanque de enfriamiento, desde donde la olla flota hacia la siguiente estación. Allí, dos cuchillas igualan los rebordes que se han creado al fundir las capas en la parte inferior. Esto crea un efecto de biselado. La lámina de aluminio emparedada entre el acero mejorará la conductividad del calor. Y llega la hora de un lijado y un pulido. En esta cámara, las herramientas de lijado y abrillantado dan el acabado a las ollas. Después viaja hasta una estación de lavado, donde se limpiarán los residuos del lijado.
Y ya está lista para el remate final, la tapa. Para darle forma, hacen falta 6 operaciones de prensado. Los orificios del centro son para las 2 válvulas de seguridad de la olla a presión. Para colocar la válvula principal, se alinea un anillo de sujeción con el orificio más grande de la tapa. A continuación se introduce la válvula de muelle en este orificio. Un dispositivo que está debajo la aprieta. La válvula secundaria va en el orificio más pequeño. Estas 2 válvulas son cruciales, aliviarán el exceso de vapor para evitar una explosión. Una junta de goma ayudará a sellarla herméticamente. Se comprueban las válvulas y la junta de sellado junto con el mecanismo de cierre de la tapa. Este embellecedor de plástico con los tiempos de cocción se coloca alrededor de la válvula de seguridad principal. Se sueldan varios pernos a cada lado. Pero siempre dejando espacio entre las cabezas y la olla. Esto permitirá colocar las sujeciones para las asas. Se aprietan los pernos para sujetar bien las asas. Después de todo, una olla a presión es una de esas cosas que no queremos que se nos caiga. Y esta ya está en la recta final. Solo queda una última prueba, que se realiza en algunas seleccionadas al azar. Se llena de aire para simular el efecto del vapor y se confirma que esta olla puede aguantar la presión. Las hay con paredes dobles, que son una innovación. Mantienen caliente el estofado más tiempo, para aliviar la presión sobre el chef. Ahora que ya sabemos cómo se fabrican las ollas de presión, veamos el siguiente video del canal de YouTube Chavatarín sobre el funcionamiento de este tan famoso artefacto que podemos encontrar en algunas cocinas. Todos hemos cocinado algo en una olla express. No siempre fueron tan bonitas y prácticas. Las primeras ollas de este tipo parecían más bien un artefacto industrial. El secreto del cocimiento rápido de este tipo de ollas está en la tapa. Si llenamos con agua una olla express y encendemos el fuego, el agua hervirá como en cualquier otra olla. Lo que determina la temperatura de ebullición es la presión atmosférica del área en que vivamos. La presión atmosférica ejerce una fuerza que impide que el agua comience a hervir. Normalmente, el agua hierve al alcanzar 100 grados centígrados si nos encontramos al nivel del mar. En cambio, si colocamos debidamente la tapa, con su cierre hermético y su válvula de cocimiento, que no es otra cosa que una válvula con un contrapeso para que libere la presión cuando ésta alcanza cierto nivel. El agua no podrá hervir hasta que su temperatura llegue a unos 150 grados centígrados. A esta temperatura, las moléculas de vapor de agua logran levantar la válvula de cocimiento, la cual comienza a bambolearse, dejando escapar un poco de vapor y estabilizando la presión en el interior de la olla. De esta manera, el agua alcanza una temperatura más alta sin que se evapore con rapidez, logrando en menos tiempo el cocimiento completo de los alimentos. Además de la válvula de cocimiento, la olla cuenta con una válvula de seguridad diseñada para que se libere si la presión se aproxima a niveles que pudieran resultar peligrosos para la integridad estructural de la olla. Básicamente, esa es la manera en que funciona nuestra aliada en la cocina, la olla express. Conclusión. ¿Qué factor es el que afecta a la velocidad de reacción en la olla de presión? Esta es la temperatura. Si no analizamos correctamente el sistema, el nombre olla de presión nos puede llevar a la mala conclusión de que la presión es el factor que afecta a la velocidad de reacción, y esto es
incorrecto, ya que recordemos que los factores que afectan a la velocidad de reacción son la temperatura, concentración, naturaleza de los reactivos, superficie de contacto y catalizadores. Y entonces, ¿por qué la olla express también es conocida como olla de presión? La presión interna de la olla en funcionamiento es mayor a la presión ambiental, lo que origina que el punto de ebullición del agua se incremente. Esto significa entonces que generalmente cocinamos a una temperatura aproximada de 90 a 100 grados Celsius y en la olla express se puede alcanzar temperaturas de aproximadamente 150 grados Celsius, acortando así el tiempo de cocción. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video.